Contando el cuento con Ángel Guzmán. Y el sur de México. Cuenta una anécdota que cuando llegó Evaristo Madero, el papá de Francisco, cuando llegó a Yucatán a visitar a quien me genera, pues que estaban muy bien comiendo después de que había mostrado todos los platillos de Miquel y tal. Le pregunta el Evaristo, le dice a Olegario Molina, ¿no? Uno de los más oligarcas de Yucatán: oiga, ya entendí que hay muchos recursos, que tienen mucho para invertirse, pero ¿dónde están las vacas? Y entonces dijeron: aquí no hay vacas, ¿no? O sea, Evaristo no se imaginaba que pudiera haber un lugar donde de veras las fuentes de producción eran completamente diferentes. Eso no quiere decir que no haya tres vaquitas por aquí y tres por allá, no, pero no había los rebaños de ganado que se conocían en otras partes de México, como Chihuahua, Durango, Jalisco, etc. Eso no existe allá. La ganadería del sureste en realidad la va a introducir Gabriel Canavas en los años 20 del siglo pasado, cuando importa vacas de otras partes del mundo, y Tabasco se va a convertir en un lugar de producción de manera muy fuerte. Lo sigue siendo hasta nuestros días, aunque casi no se habla del asunto, o se habla muy. Bueno, ahí tenemos ya todo esto que nos va mostrando cómo se va desde estos inicios vinculados con los tiempos revolucionarios, cómo se va perfilando lo que son estas diferentes regiones. De tal forma que incluso cuando la Revolución Mexicana llega Carrillo Puerto a Yucatán, establece el Partido Socialista de Yucatán, y Carrillo Canavas establece el Partido Socialista de Tabasco. En fin, está dándose todo esto, y llega Gilbert Joseph, un conocido historiador. Si lo conocen, ¿verdad? Gilbert Joseph tiene un excelente libro que se llama La Revolución desde afuera, porque dice que mientras la Revolución Mexicana surge en el norte del país, de nuevo estados como Chihuahua, etc., Gilbert Joseph dice: al sureste la revolución la trajeron, la llevó el constitucionalismo, con Carranza particularmente. Y en efecto, los movimientos maderistas que se dieron fueron realmente muy confinados a determinada parte del sur del país. Así es que ahí tenemos ya una primera diferencia, esa historiografía regional que ha demostrado que la revolución tuvo diferentes expresiones en diferentes estados de la República, donde por otra parte tampoco se trataba solamente del movimiento obrero, como se quiso insistir por el movimiento de regeneración de los hermanos Flores de Magón, etc., sino que había una revolución de los sectores medios, como había acontecido un poco también con la revolución maderista, donde los principales movilizados fueron primero las ciudades, que luego se van a apartar y casi todos los conflictos que vamos a entender más bien se van a dar en el campo, hacia lugares apartados de la Ciudad de México. Pero finalmente, pues la revolución comienza en la ciudad con el cuartelazo de 1913, ¿no? Cuando se da ese movimiento de Huerta, Bernardo Reyes, etc., en contra del gobierno de Madero, que por otra parte
A diferencia de lo que se dice ahora, de que Madero fue derrotado por la prensa vendida y la prensa que no quería aceptar que con Madero las cosas cambiaban, no, contradiciendo a todo esto, están todos los libros de historia donde se muestra que el gobierno de Madero fue un gobierno débil desde el comienzo, un gobierno breve, apenas rebasó el año, unos 14, 16 meses, y que en realidad el problema más bien fue la incapacidad de hacer que los grupos locales se unieran en todo el proceso al que había convocado Madero. Pensemos en Pascual Orozco, en Chihuahua también, que es de los expositores que tiene, en Félix Díaz en Veracruz. Félix Díaz lo que hace, antes de estar en el Portorazo, lo que hace es un movimiento antimaderista, pero desde Veracruz. O sea, ahí está ya otra vez el principio regional. Y Bernardo Reyes, que también está en ese punto, pues viene de haber gobernado el estado de Nuevo León durante más de 20 años, casi 30 años, y traer consigo pues toda la experiencia de un estado moderno, industrializado, que fue capaz de hacer salir adelante. Bueno, en toda esta diversidad de investigaciones, pues los temas sí de enorme importancia fueron los vinculados a la cuestión agraria, pero ahí la cuestión agraria tiene mucho de lo que se puede estudiar, porque también lo que ha demostrado la historiografía es que la idea del ejido como una bandera de la Revolución Mexicana no es completamente exacto. Los movimientos, como los Carrera Torres en Tamaulipas, Saturnino Cedillo, Osorio, acá, querían una pequeña propiedad repartida entre los campesinos, y sí, entre los campesinos con menos recursos, pero finalmente no era una lucha por el ejido como luego se instituyó o se decidió por la historia, que era por lo único que habían trabajado los ejércitos agrarios, ¿no? Francisco Villa, también lo que quería eran colonias agrícolas militares, como las quería el general Cedillo también. Pancho Villa nunca habló de ejidos, y menos de ejidos en el sentido de lo que se le dio después ya a partir de Lázaro Cárdenas. En todo caso, los ejidos eran las posesiones de los pueblos, lo que no era cultivable, ¿no? Digamos, el ejido podían ser los potreros, toda la tierra que podía explotarse de manera colectiva, pero no exactamente la forma del ejido, que sería una forma de posesión y no de propiedad. Y los campesinos, imagínense toda esta hora, a mí no me dicen, oye, mira, te voy a dar esto, pero te lo voy a prestar y no me lo regresas en 100 años, no, pues eso no me conviene, ¿no? Pero quieres que te lo den. Y en ese sentido eran muy claros, Cedillo, Villa, no, ellos nos dan la tierra y por eso el grito sí es que les den la tierra, no es de que presten la tierra con ejidos y luego para que el Estado decida lo que tiene que hacer. Entonces, eso es un matiz que es muy importante que tengamos en cuenta, porque nos da idea también de estas maneras como que ahora están muy de moda, pero la verdad es que desde antes estábamos insistentes en eso. Pero la historia es un objeto construido, así como hacemos una película, hacemos una novela, una obra de teatro.
pues está matizada por las propias experiencias de los autores, de tal forma que aunque yo haga un libro sobre el cacicazgo de Saturnino Osornio, va a ser de acuerdo con los valores y la época en la que lo hago. No puedo reproducir cabalmente las formas de pensar o hasta los usos del lenguaje del momento en que eso se realizó. Entonces, pues son cuestiones que requieren mucho más profundización y que la historia ha avanzado en todo esto y pues seguirá siendo muy importante lo que sigamos haciendo. Y otro elemento que también en todas estas historias que surgieron a partir de esos años, a partir del 78, en que Luis González escribe Por el Vilo, a partir de que León Gómez escribe Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, Adolfo Gil y la Revolución Traicionada. Entonces, vienen también los que seguimos a todo esto y que decimos, oigan, a ver, y entonces esto no fue de principio o así como muy fácil, ¿no? Pero con los diferentes encuentros con don Luis González dijimos, oiga, entonces la microhistoria es la historia regional. Decía, no es la historia regional. Y él lo decía muy bonito, porque la microhistoria es la historia que puede hacerse desde lo que uno ve desde el campanario de la iglesia. Y eso me dice, bueno, pues entonces no, yo lo que quiero hacer es una historia regional donde lo que pasa en Querétaro, en Chihuahua, en Tabasco, esté vinculado a lo que pasa en el conjunto del país y, si se puede, en el conjunto internacional. Es decir, ¿por qué se le diga a Cedillo haber tenido contacto con los fascistas, con los nazis en Alemania? Porque es el tiempo que se está preparando la Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces sí tiene que ver con todo esto. ¿Por qué el comercio en México se impulsó tanto a partir de los inicios del siglo XX? Porque llegaron todos los inmigrantes y todos le entraron al comercio de todo tipo, donde incluían formas diversas de comercialización, etcétera, que no eran conocidos. Ahora todos compramos en abonos, pero fueron ellos los que llegaron y dijeron, mire, lléveselo y me lo paga después, ¿no? Y claro, ahí venía la cajadita y tal, ¿no? Para el precio del... Pero muchos de los libaneses inmigrados que entrevisté les preguntaba, oye, ¿cómo sabía que la persona que le había comprado el vestido iba a estar todavía en esa casa? Dice, pues no sabía, dice, era un agregado, porque muchas veces ya no estaban, ¿no? O sea, no era sencillo, es decir, sí perdían en todos estos procedimientos, pero finalmente lo impulsaron y el impulso del comercio, los años dorados de la Merced en la Ciudad de México son el comienzo del siglo XX, donde está también el mercado del volador, donde se comienza a establecer como un centro de veras de distribución de mercancías que alcanza todo el país. Y bueno, no conozco también Querétaro, pero en otros lugares que sí le digo al señor, oiga, ¿y por qué su papá ya está así? Pues imagínense desde dónde la tengo que traer, la traigo siempre de la Merced. Digo, entonces sí viene del mercado de la Merced y lo compramos como si fueran las papayas producidas en Veracruz, ¿no? Y resulta que no, que hay una redistribución nacional que bueno, está ahí. Bueno, otro de los puntos importantes de esta historiografía regional fue el surgimiento de personajes que le dieron sus propios rasgos al proceso que se estaba viviendo.
una cauda de líderes, gobernadores, presidentes, caudillos, caciques, desde Emiliano Zapata, símbolo en mitología, que alcanza incluso a Gustavo Vaz, un personaje moderno que pasó por las filas de zapatistas, pero no terminó, casi entre los fundadores del Grupo Atlacomulco, hombres fuertes como Guillermo Buenfuege en Oaxaca, Francisco J. Mújica, los dos saturninos, Cedillo de San Luis Potosí, Osorio de Querétaro, los casos particulares de Cándido Aguilar en Veracruz, José Guadalupe Zuno en Jalisco, Pedro Ramírez Triana en Coahuila, Carlos Green en Tabasco, contrastando con experiencias particularistas, muy particulares como la de Adolfo Bonilla en Tlaxcala, Gonzalo M. Santos en el altiplano potosino, experiencias contrapunteadas de notables perdedores como Ángel Flores, Victoriano Ramírez el 14, más bandido social o cruzado que caudillo, e incluso personajes de la iglesia como Eulogio Tilo, obispo de San Luis Potosí y de Oaxaca, que también tenían sus influencias y sus grandes posesiones en diferentes partes del país, y personajes más que fueron en un ámbito más nacional, como Venustiano Carranza, pero con su doble faceta de vencedor y vencido. Dese en cuenta la historia que producimos en México. Carranza es asesinado no creo que en mes, pero es asesinado en mayo de 1920, y llega al poder Álvaro Obregón, y en 1921 nombran una calle en la Ciudad de México que se llama Álvaro Obregón, le hacen Obregón le hace una calle que se llama Venustiano Carranza, le ponen sus monumentos por todos lados, lo entierran como héroe nacional, pero entonces como que perdemos muy pronto la perspectiva, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que es asesinado como traidor al mes esté recibiendo todos los honores en el país? Bueno, yo creo que los ejemplos de esto van a abundar. Creo que los vamos a encontrar en todas partes. Tendríamos personajes semejantes. Con Garrido Canaval ha sido una lucha entre los que lo recuerdan como un líder importante para colocar su monumento en Tabasco, y otros que no, que hay que quitarlo. Finalmente ahí está, y ahora es el más reconocido, pero está también Miguel Alemán, que hace una escultura en plena ciudad universitaria, que es la última obra que él produce, y sin embargo los estudiantes la bombardean en cuanto pueden, ¿no? Y la tiran del pedestal, y sin embargo pues Miguel Alemán sigue siendo uno de los forjadores del México moderno, del México industrializado, etc. Bueno, vean esa relación ambigua con los personajes de México. Y hay otra historia que yo no podía, cuando me di cuenta, a través de los diferentes estudios que se hacen, me doy cuenta de la fecha de la muerte del padre Pro, cuando es asesinado por haber atentado contra Álvaro Obregón, algo que todavía los partidarios de la iglesia dicen que es falso, que nunca, que siempre por la paz, que jamás estaría vinculado a un atentado, pese a que encontraron todas las pertenencias de él en la casa de Segura Vilches, que fue otro de los conspiradores. Bueno, el hecho es que lo fusilan ahí en el centro de la ciudad, en la cárcel de ahí cerca del gobierno. Y a los 8 días, entonces muere el padre Po, y se hace el entierro del padre Po,
y la muchedumbre, miles, quizás millones de personas acompañan el féretro del Padre Pío, las mujeres embarazadas, saben que si ven fotos de otras épocas, las mujeres sí se tenían mucho luto y iban muy rigurosamente detrás del cadáver del Padre Pío. Lo entierran. A los 8 días exactamente llega Charles Lindbergh a México en el primer vuelo Nueva York-México y toda la misma gente sale a festejar a Charles Lindbergh y ya el jolgorio y Lindbergh va con calles en el coche y todo el mundo le aplaude, etc. Y bueno, eso habla también de pues, la idiosincrasia del mexicano, de que pues sí somos católicos, pero bueno, la fiesta también nos llama mucho la atención, y entonces pues ahí estamos también en la fiesta. Pero revisen estos datos, yo no puedo creerlo, cuando veo las imágenes de cómo va la gente conmovida contra el Padre Pío, contra calles, el asesino, etc. Y al día siguiente ahí van con todo el festejo, aventando confeti y tal para celebrar. ¿Sí sabe quién es Lindbergh, verdad? Ese vínculo con calles, no lo puedo explicar. Bueno, Charles Lindbergh es el primer aviador que hizo un vuelo directo de Nueva York a México. En 1920, no, fue 2022 ahí, por ahí. Ese es el primer vuelo directo, es muy importante porque no había aviación, ¿no? La aviación comercial en México va a comenzar años después todavía. Y Charles Lindbergh se hizo famoso además, y por ahí busquen en su Google, en Lindbergh, se hizo famoso porque como era tan conocido, y se casó con la hija del presidente, ¿quién era el presidente? ¿Wilson? No, Morro, del presidente Morro, era la hija del presidente Morro y fue la esposa de este aviador, y ahí la nodriza o la cuidadora del bebé se da cuenta que pues, hay mucha lana en esa casa y secuestran al niño de 1 año. Y es un escándalo internacional porque es gente muy famosa y el niño está desaparecido. Lo buscan mucho tiempo, es un escándalo de historia, es de novela, porque al final nunca lo encuentran, pero el novio, alguien así, vinculado con la servidumbre de la casa de Lindbergh, le entra el remordimiento como católico y va y se confiesa y dice que el niño murió en el momento en que lo estaban secuestrando. Entonces el niño pone una escalera en una ventana de donde estaba el niño y cuando van bajándolo se rompe la escalera y estrellan al niño contra el muro de la casa. Y entonces se dan cuenta que está muerto y lo entierran ahí. O sea que el niño que estuvieron buscando durante más de 1 mes estaba enterrado en la casa de los padres, ¿no? Entonces fue un escándalo brutal internacionalmente. Bueno, pero ya nos desviamos mucho de la historia de México, pero bueno, son los hechos que se vinculan con la historia. En ese momento, pues ya está en auge el asunto de la oposición Iglesia-Estado o Clero-Estado, que en realidad surgió desde principios del siglo XX y que se formalizó en la Constitución del 17 aquí en Querétaro, donde queda, de acuerdo con la Constitución, se establece el artículo 3º que
establece la educación laica y que el clero no puede impartir enseñanza, aunque sabemos todos que no se va a aplicar legalmente, porque siguen los colegios privados, ¿no?, durante mucho tiempo. Sin embargo, con Calles esto se vuelve a reciclar de manera más fuerte, sobre todo cuando Calles, justamente en Guadalajara, con un gobernador, Sebastián Allende, que también es uno de estos personajes que les mencionaba ahorita, que van a establecerse por todo el país, ahí da un discurso en 1926, que luego la historiografía conoce como el Grito de Guadalajara. ¿No han escuchado hablar del Grito de Guadalajara? Sí, bueno, ese callismo, ese gobierno que toma la niñez, ¿no?, que es el gran síntesis del discurso de Calles, ¿sí?, que deben de ser revolucionarios, ¿no?, desde abajo. Bueno, en el discurso Calles dice textualmente: las conciencias de los niños pertenecen al Estado, o sea, no pertenecen a la Iglesia. Eso no pertenece a la Iglesia, no lo dice, pero pertenece al Estado. Pero entonces quien se pone es la Iglesia. Y ese es uno de los puntales ya que van a desencadenar la rebelión de los cristeros, porque ya viene una confrontación directa entre el Estado y el clero. Pero ese discurso es muy famoso, léanlo, porque además es un parteaguas. Afortunadamente todos nosotros gozamos de esa educación donde yo puedo estar aquí diciendo cualquier cosa. Es decir, en otro momento sería imposible. Todavía en una conferencia que en una mesa redonda que tuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras, don Luis González y yo, sobre la Iglesia Católica en México, todos los Luis me dicen: oiga, ¿no nos van a echar aquí si hablamos de la Iglesia? Bueno, no estamos haciendo un sermón, estamos hablando de la historia de la Iglesia, ¿no? No, dice, pero fíjense, para que la gente como Luis González tuviera miedo de que en la UNAM pudiésemos hablar de una conferencia, dar una conferencia sobre religión. Todo esto ha cambiado de manera brutal, y creo que sí es muy importante que ustedes lo tengan más o menos presente en el ámbito. Por eso cuando hacen una tesis hay que leer mucho, hay que leer todo lo que tiene que ver con el periodo, está un riesgo de decir así cualquier cosa inexacta, ¿no? Hace poco estaban traduciendo un libro mío de Estados Unidos al inglés, y sí me hablaban para preguntarme cosas que a mí, yo decía, pero ¿cómo van a saber esto? Pero sí, no lo sabían. Y me decían: oiga, ¿qué quiere decir usted cuando dice el México rojo? Entonces dije: ay, tengo que revisar a ver en dónde lo digo, ¿no? Y ya me refería a una publicación que en México la Iglesia difundió en contra del gobierno, y lo que decía es que Calles era un estalinista, y que, o sea, todo el asunto de que México lo estaban convirtiendo en un país comunista, ¿no? Ya que le expliqué es un estadounidense que hace la reflexión, no podía creerlo, de veras pasaba eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que decía esa publicación, ¿no? Ahí quedaba. Bueno, entonces, ya les he hablado de la diversidad, de los personajes que van surgiendo, de esa diversidad que tiene que ver con lo territorial y con todo eso. Y además, otra cosa que desde luego ahora no les va a parecer para nada curioso, pero cuando comenzamos a decir
que había que analizar las elecciones en Guanajuato, en Querétaro, en cualquier parte, para ver cómo era. ¿Para qué tienes que estudiar eso, no? ¿Para qué tienes que estudiar las elecciones? No había análisis, estudios que se hicieran sobre las elecciones, porque además siempre decía, pero siempre gana el PRI, entonces ¿para qué tienen que hacer estudios sobre eso? No, lo que demostrábamos es que había tendencias, que ya no querían votar de esta manera, de acuerdo al lugar donde estuviéramos, había diferentes proyecciones. Algo que fue muy importante en un libro que escribimos varios autores, dirigidos por Pablo González Casanova. ¿Sí saben quién es González Casanova? Bueno, al final hizo algunos libros sobre elecciones en México, pero lo hicimos hace como 20 años, ¿eh? Y entonces, a través del análisis de las cuestiones electorales, por ejemplo, en uno de los libros dijimos que el primer estado que iba a votar por el PAN iba a ser Baja California. Y sí sucedió así, sí fue Rufo, fue el primer gobernador electo por el PAN. Cuando escribimos el libro no existía ni Rufo ni nada, o sea, existía ni lo vimos, ¿no? Pero lo que sí veíamos en las encuestas y tal era las preferencias que estaban dándose por tendencias ya como la del Partido Acción Nacional. Lo mismo nos pasó en Jalisco. En Jalisco lo pudimos más o menos visualizar. En Guanajuato con Vicente Fox, analizamos que se venían unas elecciones muy complicadas, tal como sucedió. Y de hecho, si recuerdan, Semana Santo, Vicente Fox perdió la elección a la gubernatura y la ganó el del PAN y la ganó el PRI. Pero nuestros estudios no habían sido tan malos porque al final no se pudo sostener esa decisión y tuvo el Congreso que darle el cargo de gobernador en ese momento Carlos Medina Plasencia, en realidad que fue un gobernador interino o sustituto, pero era del PAN, porque el PAN había perdido, pero al final no es cierto que había perdido, ¿no? Porque no soportaron que Porfirio Muñoz Ledo, que era el del PRI, fíjense, del PRI, luego de Morena, del PRD, Morena, etc. Porque también esa capacidad de los políticos que hace que nos desconcertemos mucho cuando analizamos, porque cambian de un partido a otro como cualquier cosa, ¿no? Bueno, el punto es que todos estos elementos fueron siendo pivote de esa nueva forma de disfrutar a México. Dan cuenta que el enfoque es que lo estábamos viendo ya regionalmente, ya no como se había venido contemplando siempre desde el centro. Hay una maquinaria así pegada y todo se resuelve sin mayor problema. La maquinaria del PRI actuó de esa forma, actuó para que los conflictos se dividieran dentro del partido. Ese fue un gran éxito del PRI. Ahora, los de Morena, por más que quieren que no se sepa las notas internas, están saliendo a la luz pública, ¿no? En ese momento no tener mucho cuidado para tomar las decisiones adentro y que no se conocieran. Entonces, el punto es entonces que ya lo esencial, el interés fue muy marcado a partir de toda esta idea de la historia regional, que consistía en que analizábamos una época y pues a partir del propio estudio podíamos concluir que era un asunto de historia regional donde confluían
todos los elementos de una historia cualquiera, ¿no? De conocer de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura, de las relaciones internacionales, en fin. La historia regional no era hacer ustedes no conocieron eso, pero Vancomer hacía unos visitos chiquitos que repartía anualmente, que se llamaban Estado de Veracruz, Estado de Michoacán, y venían todo lo que había concernido a esos estados. Algunos decían eso, pero ya la historia regional hacen hasta los barrios. No, no era historia regional, eran monografías que solamente daban cuenta de algunos datos. Son importantes las monografías para consultarlas cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, pero la monografía no es el resultado final. Y quien ha leído, y es un buen ejemplo, quien ha leído el Pancho Villa de Frederick Katz, que es el mejor libro que se ha escrito sobre Pancho Villa, porque da todas las facetas del personaje, no lo glorifica, ni lo mitifica, ni lo deja como bandido, en fin, muestra el personaje con todas sus contradicciones y con todos sus asegúnes que tuvo. Cuando Katz estudia a Villa, pues lo primero que hace en su libro, si no lo han leído, se lo recomiendo mucho en cualquier tipo de historia que hagan, es un ejemplo de la cantidad de cosas que caben en consultarse, de todo lo que puede aportar para nuestro trabajo. Lo que hace es, en las primeras 100 páginas, solamente nos habla de Chihuahua. Ya saben que Pancho Villa nació en Durango, no nació en Chihuahua, pero en Chihuahua es donde realiza toda su obra revolucionaria, su vínculo con Madero, con los revolucionarios, es una carrera sostenida fundamentalmente en Chihuahua. Entonces, pues Katz explica lo que era esa región para que fuera el lugar que tuviera todos los elementos donde la sociedad se iba a poder revolucionar. Es decir, una burguesía agraria fuerte, los indios luchando por su territorio fronterizo, la respuesta de los propietarios de los ranchos y haciendas que no querían meterse, que los otros les quitaron sus propiedades. En fin, era un sitio donde había todos los elementos para que esa región se convulsionara y pudiera dar origen a personajes como Pancho Villa, aunque también ahí podemos indicar a Pascual Orozco, aunque están también relacionados con Coahuila, etc. Pero en fin, es el norte bravío y lleno de tantas cosas, de esa riqueza que les decía del ganado, pero también de la riqueza, también caña de azúcar, hay mucho en aquella región, pero principalmente la ganadería y la minería como elementos fundamentales para el estallido revolucionario, como nos lo muestra claramente ese libro, para no citar otros muchos trabajos. Bueno, y para terminar, en 1990 hablé con el director de Conaculta, esto que fue antes del Director de Cultura, que estableció una dirección de publicaciones importante, y le propuse una colección de libros que llamaríamos Regiones. Y después de tener casi
pues ya para ese momento, ya una década que estábamos estudiando las regiones de México, los procesos históricos, me dijo, oye, suena interesante, pero ¿a quién les puede interesar lo que pasa en las regiones? Nadie va a comprar esos libros. Y entonces dije, bueno, hagamos el intento. Pues, ¿qué se te ocurre? Dije, hay recursos para dar un premio a la mejor investigación de historia regional que se haga en México. Y dijeron, ¿cuánto necesitas? No recuerdo cuánto, creo que había sido 5,000 pesos, 3,000 pesos, porque no era gran cosa. Y salió la convocatoria en los periódicos y tal, convocando a todos los interesados en todo el país a enviar libros sobre su región desde la perspectiva que hubieran trabajado la economía, la cultura, la agricultura, la cultura, etc. Recibimos, cuando se cerró el concurso, tenemos 120 libros. No lo podían creer, en la Secretaría que hubiera esa cantidad, y todos eran estrictamente historia regional. Y ahora puedo decirles de todos los personajes famosos que ahí se hicieron. ¿Cómo se llama? Ayer acaba de recibir el Premio Nacional de Ciencias. ¿Cómo se llama? José Antonio Rubial. Él fue de los que me enviaron un libro, de los que estaban en esa nómina de autores que publicamos. Publicamos a la mayoría, de los 120 libros, seleccionamos inicialmente como 50, eran muy buenos trabajos. Bueno, ahí surgió José Antonio Rubial, Marta Eugenia García Ugarte también, ahí es un libro muy importante. Pablo Serrano, que no sé si lo conozcan, que estudió el sinarquismo mexicano, fue ese libro el que envió al concurso, era sensacional, pero como eso, Jan de Vos, otro historiador, toda esa gente surgió de esa colección. Alfonso Ramírez de Yucatán, que sigue siendo un excelente investigador hasta nuestros días. Entonces fue realmente tuvo un efecto esa convocatoria más allá de cualquier cosa que nos hubiéramos podido imaginar. El director de Cultura me había prometido que si se presentaban más de 10 libros, me invitaba a una botella de champaña. Nunca me invitó, pero sí se publicaban los libros y publicamos, porque siguieron llegando libros, ya no fue nada más no nada más fueron los que llegaron a ese concurso, siguieron llegando y la colección la cerré como con 80 libros publicados, de los cuales se echaron 6,000 ejemplares de cada uno. Hay libros que tuvimos que hacer de impresiones, porque se vendieron mucho, y absolutamente es increíble la cantidad de personalidades que se ven involucradas con esos trabajos. Patricia Arias de Guadalajara, no sé si la conocen, Patricia Arias, su esposo Jorge Durán, todos ellos fueron libros de esa colección. Así es que, bueno, creo que ese fue el momento que ni don Luis González imaginó que el asunto de las historias vinculadas a los estados, a los municipios, a una ranchería, etcétera, iba a lograr tener el efecto que tuvo en ese entonces. Por supuesto, hubo gente, Verónica Borgo también, Verónica Orqueón también estuvo en esa colección. Así es que es una nómina que a mí mismo, ahorita que estoy repitiendo, no me asombra, porque no crean que lo digo mucho, pero ahora que estoy hablando de eso, pues realmente
es increíble la cantidad de personas conocidas, varios extranjeros, se les llaman los extranjeros, Francis Chazel, Mark Wasserman, Thomas Benjamin, el Leviatán mexicano, eso es una historia muy buena. Es una... Tú te subías tanto a las revistas, eso debería de hacer un estudio sobre esa colección. Verónica intentó hacer algo de la revista que hicimos una revista. Bueno, esto es más o menos el panorama que quería darles, que sea lo que sea que estén estudiando, háganlo bien, métanle ganas, es bien importante la historia. Siempre podemos dar con un pasaje más que no estaba suficientemente relatado, siempre podemos encontrar a nuevos personajes, nuevas historias que dan cuenta de la riqueza de este país, y que lo único que falta es que ya nos atrevamos a entrarle y a salir adelante con esas nuevas propuestas, y los libros sean digitales o sean en papel. Creo que es una herramienta que va a continuar, no podemos prescindir de ella, así es que pues a los investigadores continúen haciendo buenas investigaciones, a los que estén estudiando pues lo mismo, y pues muchas gracias por escucharme, y sobre todo si tienen alguna duda, pues es el momento que me la puedan dar. Muchas gracias.